Que mira, somos extremistas. Entonces, cuando uno dice algo, inmediatamente lo llevan al extremo, ¿no? Como le ponen un opuesto. Entonces, decir que el hombre tiene que enseñar a sus hijos, tiene que ser el líder espiritual de la sociedad, tiene que guiar a otros, parece que algunos lo toman como, entonces la mujer no puede hacer eso. No, la mujer también debe hacerlo y puede hacerlo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Más Allá del Domingo. Soy Felipe Barragán y aquí estoy con el pastor Gabriel Peralta. Y hoy vamos a empezar una microserie donde en estos siguientes 2 episodios vamos a estar hablando de qué es un hombre y qué es una mujer. Una pregunta que hoy por hoy a muchos les cuesta responder. Así es, se ha vuelto como difícil hablar de cosas que antes eran como más sencillo de distinguir y las personas se enredan demasiado con eso. Bueno, eso tiene un sentido también en lo que estamos viendo de agendas que quieren transformar la sociedad y que se alejan no solo desde la perspectiva de nosotros los creyentes del diseño de Dios, sino que se aleja de la realidad. Entonces sería bueno que abordemos estos temas. Hay cuestiones que a veces vemos y para poner, digamos, un poco en qué está la sociedad hoy en día, lo hemos visto en entrevistas de repente que se le hacen a la gente por la calle. Casi que el paradigma es un hombre es un ser humano que se identifica como hombre y una mujer es un ser humano que se identifica como mujer. Esto tiene un problema y es que es un razonamiento circular. Y quisiera comenzar por allí. La sociedad ahorita está patinando en definir esta clase de cosas y como las ideas tienen consecuencias, pues patinar en la definición de estas dos categorías puede ser muy, muy problemático. Entonces, vamos a comenzar en este capítulo hablando de qué es un hombre desde lo que la Biblia nos dice. Bueno, cuando hablamos de qué es un hombre, pues tenemos que ir al diseño original. Y en el libro del Génesis, la Biblia dice que Dios creó al ser humano, hombre y mujer los creó. Es decir, que el ser humano abarca, o ese término ser humano de Génesis 1, abarca el concepto de hombre y de mujer. Sin embargo, nos muestra que son dos seres diferenciados. ¿Diferenciados cómo? Entonces, podemos decir que el hombre es un ser humano con unas características biológicas, con unas características fisiológicas, con unas características emocionales muy particulares que lo hacen diferente de su contraparte, que es la mujer. Entonces podemos decir de forma sencilla que el hombre es un ser humano creado por Dios, que está identificado en su parte física, biológica, por unos genitales. Desde el punto de vista biológico estamos hablando de una constitución cromosómica, y que tiene unas particularidades en términos de cómo piensa, cómo actúa, cómo se manifiesta. Es lo que quisiera decir en este punto, ¿ok? Y ahí es donde nosotros pues tendríamos que entrar a revisar el detalle de qué es lo que la Biblia dice acerca de cómo piensa, cómo se manifiesta o cómo debería ser el diseño original de ese hombre. Bueno, yendo un poco más allá de lo biológico, que igual es una categoría clave, que creo que la sociedad de manera muy fuerte ha tratado de desconocer en los últimos años. Sí. Pero creo que hemos hablado suficiente de biología en los últimos capítulos. Aquí hay un tema que a muchos les puede costar, y es el tema de roles. Ok. ¿Pero por qué? Porque me parece a mí que en nuestra cultura decir que algo tiene un rol es incómodamente determinista. Casi que es como si yo dijera, bueno, el rol de la licuadora es moler la fruta. Y entonces yo me paro y digo, no, pero yo ¿cómo le voy a exigir a la pobre licuadora que solo puede moler fruta? No, la licuadora seguramente sirve para más cosas. La licuadora seguro me sirve para pulverizar madera o para destrozar el hielo y hacer un raspado. Y en efecto, vas y la usas para eso y te sirve para eso. Sí. Pero el uso prolongado de la licuadora en ese rol la desgasta, la destruye, la daña, porque no fue diseñada para eso. Y la cosmovisión bíblica nos habla de un diseño. Y entonces aquí ya hablamos de la biología, claro, pero también estamos hablando de alguna manera,
y me corregirás si me equivoco, ciertos roles que en el diseño bíblico hay para el hombre y hay para la mujer. Por supuesto. Es que todo está conectado, porque siempre he hablado que cuando hay un diseño, el diseño te dice para qué fue creado Ara. Entonces yo tengo que observar el diseño de un hombre y puedo ver también para qué fue creado por Dios de esa manera. Entonces lo primero que quiero decir es, debemos entender que cuando Dios crea al ser humano, no es que cree al ser humano que el hombre es más importante o tiene roles más importantes que los de la mujer. No. Los roles son diferentes, pero son complementarios. Y por eso el diseño hace que funcionen como un equipo. Cuando tú lees el libro del Génesis, en el capítulo 1, que hoy quise traer la Biblia, para que nosotros podamos pues, recurrir a la Biblia, precisamente a ese diseño, se nos dice que hay una forma en que Dios creó al hombre y a la mujer, ¿listo? Pero se nos dice que los creó complementarios. Dice en algún punto que Dios le dio al hombre ciertas capacidades. Entonces le dio la capacidad, por ejemplo, de la fortaleza física por encima de la fortaleza física que puede tener la mujer. ¿Por qué? Porque su rol es protector. Es protector no solo de la mujer, porque eso no es debilidad. Es protector de la sociedad, es protector de sus hijos, es protector de un ambiente. Donde quiera que esté el hombre tiene esa capacidad de proteger y de cuidar. Y no quiere decir que eso hace a la mujer una persona débil, porque todos sabemos que la mujer no es débil, la mujer es muy fuerte y tiene unas capacidades y unas características muy fuertes. Pero en el diseño de Dios hay esa particularidad. Aquí un paréntesis y es a toda persona que ya está apretando los dientes al escuchar esto, porque yo entiendo que estamos en una cultura pues donde ha dejado su huella y su marca corrientes como el feminismo. Yo les pido paciencia, que estén dispuestos a escuchar y sobre todo que vamos a dedicar un capítulo más adelante, en nuestro siguiente capítulo, para hablar de estos roles de la mujer. Porque aquí acabamos de mencionar algo fundamental y es, no hay unos roles más importantes que otros roles. Uh-huh. O sea, los roles de alguna manera lo que nos muestran es esa necesidad de un diseño que nos permita trabajar en equipo. Entonces, paciencia con esos términos. Así es. Y mira, ahora que lo dices y estoy pensando en este momento, es que todo esto, hay como una perspectiva tan negativa sobre estos asuntos, porque no hemos sido informados acerca del diseño original de Dios, sino que hemos sido informados a través de desviaciones culturales que hemos vivido a lo largo de la historia. Entonces, por eso podemos tener prevenciones que nos hacen interpretar las cosas de manera incorrecta. Pero déjame hablarte un poco sobre los roles. Es que esto parte de Dios mismo. Cuando nosotros los creyentes hablamos de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos hablando de 3 personas, esa es nuestra declaración de fe, 3 personas en un solo Dios. Entonces estamos diciendo que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Esa es parte de la declaración de fe de los cristianos a lo largo de la historia. Y cuando tú te pones a revisar allí, tenemos que hablar de una perspectiva ontológica, o sea, la perspectiva del ser, para ponerlo en términos que tengo que ponerlo, y es, en esencia, las 3 personas comparten la divinidad. Esa es la perspectiva ontológica. O sea, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, lo repito, y el Espíritu Santo es Dios. Pero existe una perspectiva que los teólogos llaman perspectiva económica, y es la perspectiva en cómo ellos se relacionan, se comunican y los roles que ejercen. Es decir, que en la misma Trinidad hay unos roles. Y eso no quiere decir que en términos de divinidad el Hijo sea inferior al Padre. El Hijo es Dios, pero en términos de roles son diferentes. Y me parece muy interesante porque en la Trinidad nosotros encontramos un modelo muy lindo y es cada uno ejerce su rol y no siente que está siendo menor o inferior a otro. Simplemente ejerce un rol con respeto, con amor, se someten el uno al otro y caminan en ese sentido. Así fuimos creados nosotros. Parte de lo que dice la Biblia, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, es porque tenemos la capacidad de ejecutar esos roles y vivir en unidad con nuestra pareja, en el caso del hombre con la mujer, en la sociedad. Y deberíamos ser capaces de cada uno cumplir sus roles de forma complementaria para crecer juntos, no para a que alguno se aproveche del otro o se imponga sobre el otro.
Entonces, desde el mismo diseño divino nosotros encontramos que los roles son algo positivo y es algo que vale la pena revisar. Bueno, ahí tocaste un término que también hace que muchos aprieten los dientes y es sometimiento. Porque creo que esto ya nos da pie para empezar a aproximarnos en lo que ha pasado en nuestra sociedad. Ya hablábamos del feminismo y el feminismo ha creado un término que es el patriarcado. Sí. Y el patriarcado es de alguna manera esta entidad poderosa, este mecanismo de control. Bueno, a ver, tal vez estoy yendo de lo técnico a lo coloquial. Lo que pasa es que incluso dentro del feminismo es difícil igual definir muy bien ahora, al sol de hoy, qué es el patriarcado. Pero vamos a tratar de decir que es un sistema que favorece a los hombres, creado por los mismos hombres para someter y oprimir a la mujer. Sí. Y entonces si yo parto de ahí, claro, el hombre es malo. Esa es la consecuencia de esa idea, el hombre es malo. Y de ahí que incluso hay movimientos feministas ya de las últimas olas, hablemos de una cuarta ola de feminismo, que ya hasta su eslogan, que lo vemos que lo grafitean a veces en sus protestas, es asesina a tu novio, como independízate, emancípate, no te dejes dominar. Sí. Lo hemos visto en nuestra sociedad. O sea, es algo que no hay que desconocer igual, pero que es el fruto de esa idea de pensar el hombre es malo, es intrínsecamente malo porque pertenece a un sistema opresor de sometimiento llamado patriarcado. En la Biblia, más allá de ver el término patriarcado, sí vemos un poco la idea del patriarca. Pero claro, yo en un primer vistazo, yo digo patriarcado, patriarca, equivalente, me acerco al cristianismo y de una vez yo digo, no, pues esto no va conmigo. ¿Qué dice la Biblia sobre el patriarca y qué tan parecido es eso a la narrativa feminista que ha hecho mella en nuestra cultura? A ver, el término patriarcado no existe en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que es de donde nosotros obtenemos la información acerca del diseño y el origen, de cómo Dios constituyó las cosas. Dios constituyó la familia, y la familia fue constituida con un papá, con una mamá. Esa es la familia que Dios constituyó. No es la familia que vemos necesariamente hoy, porque hoy la gente no ejerce los roles y no es responsable muchas veces para cumplir con lo que es el diseño original. Pero lo que quiero que retomemos es el diseño. Entonces Dios establece una idea de familia, en donde el hombre y la mujer son muy importantes. El término patriarcado es un término más bien griego que hebreo. A mí me gusta ir al Antiguo Testamento porque es que nuestra fe se basa en todo lo que hay allá. No es que el cristianismo no surgió por generación espontánea, sino que el cristianismo básicamente tiene su raíz en la revelación que fue dada al pueblo hebreo. Entonces, efectivamente no existe un término así como patriarca, pero sí era muy importante entender que Dios instituyó al hombre como aquel que debe guiar, cuidar a su familia. Fue puesto desde una perspectiva de cuidado, de liderazgo. Vuelvo a repetir, no es que la mujer no pueda influenciar o no pueda liderar, pero de alguna manera en la Biblia encontramos que Dios instituye al hombre como la cabeza, por eso se hacía referencia a la casa del padre. La casa del padre es la que determinaba, por ejemplo, las herencias, la casa del padre era la que se refería, digamos, en la transmisión de la fe, la transmisión de la nacionalidad en la antigüedad. Entonces, el término patriarcado que hoy nosotros encontramos está muy relacionado con esa estructura opresiva en donde el hombre oprime a la mujer, pero no fue así pensado en el caso de la Biblia, de Dios, sino que Dios instituyó al hombre para que cuide, proteja, sirva a su familia, sirva a su esposa, sirva a sus hijos. Patriarca es aquel que cuida. Patriarca, ustedes sí pueden analizar en la Biblia el término de los patriarcas o lo que se conoce como los patriarcas bíblicos. Estamos hablando de Abraham, estamos hablando de Isaac, su hijo, y estamos hablando de Jacob, y son los antiguos patriarcas. Pero cuando ustedes ven, Dios nunca les dio a ellos
el derecho de ejercer un dominio que dañara a la mujer, que acabara con la mujer, ¿no? Simplemente les da una idea y les da un rol y les da una dirección. De hecho, en el libro del Génesis, aquí en el capítulo 18, hay algo que me parece muy interesante. El, el patriarca o el padre de familia era aquel que tenía que criar a sus hijos y transmitir en sus hijos valores. Y dice Dios que él escogió a Abraham y se nos dice por acá, en el versículo 19 de Génesis 18, yo lo he elegido a Abraham para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Entonces, está diciendo, hay cosas que son justas y que son rectas. La mujer tiene valor intrínseco. Entonces, es justo y recto tratar a la mujer correctamente. La mujer es socia, es compañera de vida del hombre. Entonces, es justo y recto verla de esa manera, nunca verla desde la perspectiva de la opresión. Por eso el diseño bíblico jamás ha contemplado el machismo, la opresión, y contrario a lo que muchas personas pueden pensar, es precisamente la visión cristiana la que ha ayudado a las mujeres a salir adelante de esas estructuras opresivas a lo largo de la historia. Eso que acabas de mencionar, el cristianismo como eso que ayudaba a las mujeres a salir de esas estructuras opresivas a lo largo de la historia, es clave verlo incluso aquí, en ese origen que acabas de decir, que el cristianismo traza sus orígenes en las ideas de la cultura hebrea y lo que está particularmente en la Biblia. Porque el contexto en el que esto fue, ni siquiera hablemos revelado, sino escrito, porque del momento en el que entendemos que el Señor habló a estas personas al momento en que fue escrito, tal vez pasó mucho tiempo, pero incluso si hablamos del propio contexto en el que fue escrito, es una idea sumamente contracultural. Estamos hablando de periodos de la historia donde, bueno, habían grandes imperios como los babilonios, como de pronto ya estábamos empezando a ver el surgimiento de Grecia. Y si nos vamos allá, el valor de la mujer en estas culturas es bien complicado. Si me voy, por ejemplo, al de Grecia, muy difícil, no se consideraba una persona sino un objeto. Una persona solamente podía ser un hombre. Era un sistema de posesiones y la mujer estaba por allá recluida en ciertos lugares de la polis que se llamaban los gineseos. Y bueno, en fin, esta idea en su momento ya es sumamente contracultural. Hoy nos suena como, no, pues es que así debería ser, pero no siempre fue así. Y es algo que no hay que desconocer. Y otra cosa que mencionabas acá, cuando hablabas de la justicia y la rectitud, eso nos empieza a aproximar a un término del hebreo muy interesante que te lo he escuchado algunas veces y quisiera que nos hablaras un poco más de ese término, que ya creo que nos empieza a hablar un poco más de ese rol de el hombre en la Biblia. Que justicia, realmente el término hebreo es tzedek. Tzedek, bueno. Y que significa precisamente una norma que es definida por Dios y que determina qué es moralmente correcto, que determina qué es bueno y qué es malo. No es lo que a los hombres les parece que es bueno y que es malo, porque es que tenemos un problema también y es que hoy hablamos de justicia social, pero lo he mencionado también anteriormente y quiero volverlo a mencionar. Justicia social definida desde la perspectiva del siglo XXI no es lo mismo que justicia bíblica. Entonces, tzedek significa una persona que mejora el mundo. O sea, digamos, detrás de eso hay un concepto muy lindo que incluso en el judaísmo se maneja, que es tikkun olam, o el mejoramiento de la realidad del mundo. Entonces, lo que se pretende es que el hombre o la mujer o el ser humano pueda vivir basado en la justicia, la rectitud que Dios define, y que de esa manera mejore el mundo. Entonces, por eso lo que pretende Dios es que una persona que es justa, que es correcta, que hace las cosas bien, pueda criar hijos que hagan lo mismo y sanen el mundo, un mundo que está caído, un mundo que ha pecado, un mundo que se ha alejado de Dios. Entonces, a través de vivir con Dios, nosotros podemos traer esa restauración al mundo, porque la justicia no es algo que el ser humano caído, el ser humano que ha sido contaminado por el pecado pueda llevar a cabo por sí mismo. No somos tan buenos desde el punto de vista bíblico
como para que nosotros sin Dios podamos traer rectitud y justicia a esta tierra. Necesitamos de Dios, que es quien nos enseña lo que es justo, lo que es verdadero, y a través de eso podemos traer restauración a la tierra. Ese es el principio que nosotros encontramos aquí. ¿Okay? Y somos llamados todos a hacer eso, a ser una persona que ejerza esa justicia. Y el hombre en particular es llamado a hacer eso. Ahí, primero, ahí se retoma una idea del cristianismo que Jesús enseñó, y es: ustedes son la sal de la tierra. Y la sal, en el contexto en el que Jesús hizo esa afirmación, era algo que se usaba para preservar la carne, para que no se pudriera, para poderla almacenar. Y particularmente es un llamado general, de alguna manera, a todo creyente, a todo cristiano y a todo ser humano, cuidar el mundo. Pero lo que me llama la atención, ya acercándome al relato de Jesús, es, y siempre me pareció muy linda esa historia, en el nacimiento de Jesús, lo que celebramos en Navidad, cuando la Biblia describe a José, dice que José era un hombre justo, y se está refiriendo a este término que estamos explorando. Y ahí lo que me parece que es muy lindo, ya que estamos hablando de roles, es que de alguna manera, así como en el Génesis encontramos estos fundamentos, estos principios, estos prototipos, en la familia de Jesús, a pesar de que la Biblia no se explaya hablándonos mucho de la familia de Jesús, ese detalle sí me parece muy hermoso, porque en el prototipo de familia en la que Dios quiso utilizar para venir a este mundo, para encarnarse, que es el término que se usa, el hombre, el rol de papá en esa familia va mucho más allá incluso de lo biológico. Pues nada más en esta historia Jesús biológicamente no nació de José, pero el rol de José en esa familia, como nos lo muestra el relato, era ser ese hombre justo. Y te das cuenta también de algo, y es la clase de persona que era José, para que la Biblia lo llame un hombre justo, para que entendamos. José está comprometido con María a casarse, y es un compromiso, es muy diferente a lo que hoy vivimos en términos de compromiso. O sea, las personas en esa época se comprometían y podía pasar un año antes de que estuvieran juntos, y ni siquiera él volvía a estar con ella y no la visitaba. No era como hoy en día, que vas y le haces visitas y tienen relaciones sexuales y todo eso, para ser honesto, que es lo que uno ve que es el desorden de este tiempo. No, en esa época él se comprometía a prepararse económicamente, personalmente, para poderle dar una vida a esta mujer. Era un compromiso que hacían juntos. Entonces ahora imagínense ustedes que esta mujer se le aparece y le dice: oye, estoy embarazada. Y al principio, por supuesto, le cuenta esta historia, ¿no? Es que fui visitada por Dios y estoy embarazada. Pues lo más lógico es que este hombre, digamos, en su razón dijera: no, pero ¿cómo le ocurre? ¿Con quién estuvo y por qué está embarazada? ¿Qué hubiera hecho, digamos, una persona de nuestro tiempo? Podría criticar a esta mujer, atacar a esta mujer, hablar mal de esa mujer. Y en esa época la había podido llevar a un punto donde la habían podido incluso matar por lo que había hecho. Pero dice la Biblia que este hombre no hizo eso. Él apreciaba tanto a esta mujer, él quería tanto a esta mujer, no entendía lo que estaba pasando, que dice que él decidió que se iba a ir e iba a desaparecer en silencio, porque él no quería que la dañaran. Miren la diferencia que hay en términos de lo que la gente percibe que es un verdadero hombre. Este es un hombre que cuida a la mujer, cuida la reputación de la mujer, la protege. Eso se llama protegerla. Porque si él se hubiera ido, el que hubiera quedado mal era él. Correcto. Porque hubiera roto el compromiso. Correcto. Él era el que estaba rompiendo el compromiso, y entonces él se iba a echar todo el agua sucia, llamémoslo así, encima. Y él se aleja, y después en la Biblia se nos dice que Dios mismo le envía al ángel para que le diga: no, tranquilo, que esta es una obra mía. Y él vuelve, y entonces se entiende que Jesús va a nacer de María por obra del Espíritu Santo, la obra de Dios. Y él decide convertirse en ese padre de Jesús. Qué belleza, o sea, la verdad es muy lindo. Y tú mencionabas algo, es un padre de corazón, es un padre no biológico, pero es un padre de corazón. Pero es que el hombre fue llamado a ser padre de la sociedad, fue llamado a ser padre de la gente, fue llamado a cuidar a los niños, fue llamado a cuidar a las personas. Ese es el verdadero
llamado de Dios para el hombre, no es la opresión. Y en José encontramos muy bien lo que eso significa. Es que en ese mismo contexto, ahí nos damos cuenta que una cosa es lo que pueda decir la ley establecida en la sociedad, pero fíjense que de la ley no depende que yo pueda actuar con rectitud o con justicia. Eso es algo que está en cada quien. Y por eso es importante entender estos conceptos de justicia más allá de lo que se llama justicia social, que de alguna manera es lo que trata de pretender la ley humana, y entender que lo justo es lo que puede llegar a ocurrir es dentro de cada persona en primer lugar. Que la justicia casi que aflora de adentro para afuera. Correcto. Y siempre diré lo mismo, es que realmente nunca olviden que desde la cosmovisión bíblica el ser humano está contaminado por el pecado. Entonces su tendencia siempre va a ser el pecado. Y sé que eso también le suena súper difícil a mucha gente, pero esa es la realidad. Y si no tenemos esa relación con Dios, esa conexión con Dios, y que nosotros tenemos gracias a Jesús, pues no podemos aspirar a traer justicia real y transformación a nuestra sociedad. Entonces, tenemos que recuperar estos conceptos y con base en eso es que podemos mirar otros textos de la Biblia. Porque si yo me muevo, por ejemplo, al tema de los roles y me muevo a Efesios, que es una carta que hay en el Nuevo Testamento, y me muevo a la carta a los Efesios que está en el capítulo 5, quiero mostrarles algo que, como tú decías, seguramente a muchas personas les va a hacer apretar los dientes, pero que yo quisiera que entendamos hoy con mayor, pues sí, sabiduría y le demos como una visión más clara a esto. Entonces en Efesios 5 se nos habla del hombre y la mujer. Y se nos dice que nuestro deber debe ser someternos unos a otros. Mire por dónde empieza. Dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. O sea, es un llamado tanto al hombre como a la mujer. Un apunte ahí, ya es, por reverencia a Cristo, de una vez también nos está diciendo, esto no lo puedes hacer tú solito. Total. Tienes que hacerlo por reverencia a Cristo, o en otras palabras, por reverencia a alguien que tú consideres que es Dios, que es superior, porque en ti no está la capacidad de hacer esto que vamos a leer, que en efecto sé que muchos pueden apretar los dientes con esto. Correcto. Y después dices, esposas, ay, aquí es donde empieza a doler, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Entonces, vamos a recordar algo. Cuando la Biblia habla de someterse, ¿qué le viene a una persona que está hoy influenciada por el feminismo radical que vivimos hoy, que está de pronto, ha vivido estructuras opresivas, como las llaman hoy, o que ha vivido maltrato, abuso, que es una realidad en nuestra sociedad? ¿Qué viene a la mente? O inmediatamente viene un rechazo a este texto, porque entiende someterse a como si fuera, déjese hacer lo que quiera, déjese abusar, deje que la maltraten, y eso está por fuera de lo que quiere decir este texto bíblico. Sometimiento aquí en este contexto significa respeto. Significa que debe respetar a su esposo, no entrar en esa guerra de poder que vemos hoy en día, sino que debe respetar al esposo. Ahora, ¿el esposo debe respetar a la esposa? Claro que sí, pero el énfasis que hay acá es para la mujer. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la historia bíblica, a la mujer, una de las consecuencias de la caída es que va a querer siempre ir en contra de su esposo. O sea, que va a querer como tener ese conflicto con el esposo. Bueno, perdón, y también hago un detalle ahí, y es, ahí el texto dice, mujeres, enuncia, es decir, el texto se está dirigiendo directamente a la mujer. ¿Por qué hago esta acotación? Porque también muchos hombres les encanta ese texto con sus mujeres para decirle, mire lo que dice acá. Correcto. Y ya vamos en un minuto a analizar en el diseño, en cuestión de rol, la clase de hombre al que esta mujer se somete. ¿Qué significa? Claro, aquí él está pidiendo que respete, que tenga una gran relación con ese hombre, ya lo vamos a entender. Pero está diciendo que debe someterse porque el esposo es cabeza de su esposa, y entonces acá entramos también, yo he escuchado diferentes interpretaciones. ¿Qué significa que Dios o que el hombre es cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia? Sin duda alguna, Cristo es la cabeza de la iglesia. No existe una cabeza humana, es Cristo la cabeza de la iglesia. Y eso está afirmado en todas partes en la Biblia, en el Nuevo Testamento.
Cristo es el dueño de la iglesia, Él rescató a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Su familia, su comunidad. Entonces Jesús es la cabeza de esa iglesia, es quien dirige, es quien guía a esa iglesia. Él está, digamos, dado el liderazgo sobre Jesús en la iglesia. ¿Qué está diciendo acá? Algunos dicen, no, es que el término que hay allí de cabeza significa que procede, que es fuente. No significa que el hombre tenga que estar por encima de la mujer. Estoy de acuerdo. Acá no está diciendo que el hombre está por encima en importancia de la mujer. Lo que está diciendo es que así como Cristo tiene un rol en la iglesia, así el hombre tiene un rol en la familia. Así el hombre tiene un rol en casa. Y es un rol de liderar, de liderar. Ahora, ¿cómo lidero yo? Y ese es el gran punto. Liderazgo se puede definir de múltiples maneras, pero cuando yo tengo que responder cuál debe ser mi estilo de liderazgo, entonces yo tengo que ir a lo que Jesús enseñó. Dijo, ustedes tienen que liderar ¿cómo? A través del servicio. Aquí no se está refiriendo a que se someta a un abuso. Aquí se está diciendo es, respete que yo he llamado a su esposo o al hombre a ejercer un rol de liderazgo en servicio para usted. Déjese servir. Déjese cuidar, déjese guiar en ciertas cosas que yo le voy a mostrar a ese hombre, que yo voy a guiar o le he dado ciertas características a ese hombre. No entren en esta guerra de poderes que hoy tenemos. ¿Bien? Y sigue diciendo después, esposos, amen a sus esposas. Y entonces aquí es donde nosotros encontramos otra cosita y es, ¿la mujer debe amar al esposo? Claro que debe amarlo, pero ¿a quién le está diciendo que ame? Al esposo. ¿Por qué? Porque así como a la mujer, y especialmente en nuestro tiempo, le cuesta entrar en esa relación de respeto por diferentes cosas con el hombre, al hombre le cuesta amar correctamente a su esposa. El hombre caído, sin Dios, es una persona que tristemente puede tender a su egoísmo y puede traer deformaciones culturales a su liderazgo. Eso es lo que hablamos de machismo, hablamos de cosas que son abusivas. Pero ¿cómo debe amar a su esposa? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Está diciéndole al hombre que su rol de servicio debe ser tan abnegado que es para amarla a ella y estar capacitado incluso para entregar su vida por ella. No es que ella tiene que sufrirlo, no es que ella tiene que ser maltratada, está diciendo que la ame de tal forma, de tal manera, que esté dispuesto a morir por ella. Y continúa diciendo que Cristo hizo esto con la iglesia. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Y me gusta muchísimo eso, porque aquí está diciendo que Jesús ha tomado a su iglesia y al darnos su palabra, Él nos ha purificado, nos ayuda a entender mejor las cosas, nos va ayudando a traer esa justicia de la que estamos hablando a esta tierra. Entonces ahí viene cuál es el rol del hombre. Es un liderazgo de amor en donde él, a su esposa, a su familia, a la gente en la sociedad que él tiene el encargo de liderar, él les trae, ¿qué? Palabra, los edifica, los lidera espiritualmente, hace lo que es correcto para presentárselo a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Ese es el rol del hombre, es un cuidado. Qué fuerte esa parte que mencionas de ese rol del hombre. Ya hablamos aquí varias cosas, ¿no? De esa rectitud, de ser padre, no solo padre para unos hijos, sino padres para la sociedad. Hablamos de el liderazgo a través del servicio. Y este último rol que acabas de mencionar, que casi que podríamos llamarlo un rol sacerdotal. Sí. Qué fuerte, porque si hay algo que en esta sociedad nos falta es eso. De hecho, miramos nuestras propias congregaciones, miramos la iglesia en el mundo y el síntoma más común, ¿cuál es? El hombre no le importa más a la mujer es la comprometida. Y no por decir que eso esté mal. Gracias a Dios, porque en nuestra ciudad hemos estado llenos de mujeres que han doblado rodilla, que han orado. Se me viene a la cabeza las típicas reuniones de mujeres mayores, de las abuelas que oran por toda la familia. Pero de alguna manera empieza a pasar, a ver, lo que voy a decir puede sonar muy agresivo, pero entiéndanme todos la audiencia al punto al que me estoy tratando de referir. Empieza a pasar lo de la licuadora que yo decía al principio. Hemos delegado ese rol de transmitir las verdades bíblicas sin quererlo, tal vez por ignorancia,
mucho en la mujer. Y no porque la mujer no pueda, la mujer sí puede. Y debe. Y debe, y lo hemos visto en nuestra sociedad. Pero sí hemos visto es en el hombre una indiferencia, un conformismo, como que no le importa ejercer ese rol. Es que mira, somos extremistas. Entonces, cuando uno dice algo, inmediatamente lo llevan al extremo, ¿no? Como le ponen un opuesto. Entonces, decir que el hombre tiene que enseñar a sus hijos, tiene que ser el líder espiritual de la sociedad, tiene que guiar a otros, parece que algunos lo toman como, entonces la mujer no puede hacer eso. No, la mujer también debe hacerlo y puede hacerlo. A mí me encanta que la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. Mi esposa, desde que mis hijos nacieron, ella todas las noches se sentaba con ellos y oraba con ellos y les leía la Biblia. Ahora, que ella lo haga no me invalida a mí. Me encanta que lo haga, pero yo soy responsable de hacerlo. O sea, no puedo simplemente recargarme sobre mi esposa y como ella lo hace, entonces yo no lo hago. O como dicen, oye, eso es cosa de mujeres. O todas esas son temas que las mujeres manejan, yo no me meto en eso. No, el rol del hombre es muy importante. Porque recuerden que la imagen de Dios fue puesta tanto en el hombre como en la mujer. En plenitud. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que no dejar un vacío. La mujer cumple su labor, nosotros cumplimos con nuestra tarea de forma complementaria. Y seguramente muchas personas pueden estarse preguntando, ¿y qué hago yo? Una mujer que está sola hoy, que no está casada, ¿cómo hace para cumplir esto? Pues sea fiel, hágalo como tiene que ser. No necesita un hombre para cumplir la tarea que tiene que cumplir allí, porque desgraciadamente en nuestra sociedad hay hombres que han abandonado sus hogares. Entonces, pues la mujer tiene que seguir, la mujer es muy linda, es muy fuerte y va a hacer cosas muy, muy interesantes allí con los hijos. Pero lo que yo le invitaría a esas mujeres es a que no se basen en su experiencia para educar a sus hijos, sino que lleven más bien el diseño de Dios a sus hijos. Si ellos tuvieron que vivir esto, que no es lo deseable, que no es lo correcto, de que un hombre se haya ido de su casa y no haya ejercido su liderazgo, pues lo más importante es que esa mujer, guiada por Dios, por el Espíritu de Dios, a través de su palabra, no transmita dolor y no transmita lo que hoy vemos, ¿no? Los hombres no sirven para nada, y como que pervierte un poco con su mensaje el diseño de Dios, sino que le diga a las personas, este es el diseño de Dios, nosotros no hemos vivido el diseño de Dios desgraciadamente, pero como Dios es bueno y envió a Jesús para que nos restituyera, entonces nosotros podemos hacer la diferencia de aquí en adelante y los hijos de ella pueden hacer la diferencia. Lo que quiero decir acá es que no se trata de basarnos en nuestras experiencias culturales o de vida para hacer a un lado el diseño de Dios. Tenemos que recuperarlo para sanar. Sí, totalmente. Aquí no estamos hablando necesariamente, atentos a esta afirmación, que el no vivir en el diseño de Dios necesariamente es un pecado, porque ahí entra el caso que tú exponías. Una mujer que su marido la abandonó y la dejó con un hijo, que ya es cliché mencionar ese escenario porque es muy común en nuestra sociedad. Pues no se trata aquí que estemos condenando o victimizando lo que esa mujer hace. No, para nada. Lo que estamos tratando de decir es, hey, hay un diseño y si la sociedad le prestara atención a ese diseño, si lo siguiera, cosas pasarían en nuestras familias, en nuestros países, en nuestro mundo. El problema no está en el diseño, el problema está en la irresponsabilidad de la gente que no vive de acuerdo con el diseño. Entonces muchos culpan o critican el diseño. Entonces dicen, Dios y ese cristianismo, eso es malo. No, el problema no es eso, porque cuando yo analizo lo que es la perspectiva o la cosmovisión bíblica y veo el comportamiento, pues tengo que decidir, hombre, el problema no es esta cosmovisión, el problema es el comportamiento y son las desviaciones culturales y todo lo que el ser humano hace cuando se aparta de Dios. Ahí es donde entramos en la idea de que esta cosmovisión pasa la prueba del mundo real. Es decir, si yo la intento aplicar al mundo real, ¿qué consigo? Consigo una sociedad muy interesante. Claro. El tema es que eso no lo hemos visto a gran escala. Me gusta eso que dices. Si nosotros lleváramos eso a la realidad, y creo que lo vemos en términos micro, porque digamos que en mi experiencia pastoral, yo he visto muchas familias que han llegado quebradas fuera del diseño, y cuando entienden el diseño y reciben la sanidad de Jesús, eso cambia completamente y su entorno, su familia, todo cambia para bien. Entonces, de nuevo, como lo acabas de decir, la realidad nos demuestra que cuando yo implemento el diseño, funciona. Cuando no lo implemento, no funciona. Y la sociedad se va dañando y se va degradando. Entonces, yo no puedo tratar de construir una sociedad basada en más dolor. Nuestra sociedad es una sociedad huérfana. Tú decías ahorita algo muy triste que está pasando y seguramente eso lo abordaremos cuando hablemos de la mujer, pero
La mujer, desgraciadamente, en la sociedad sí ha sufrido abuso, ha sufrido maltrato, ha sufrido abandono. Entonces, la respuesta que hemos encontrado en el feminismo radical es, entonces ahora vamos a hacer lo mismo, los mismos vicios que tenían los hombres, ahora vamos a tenerlos nosotros. Y eso no tiene ningún sentido si yo quiero construir algo correcto. Y entonces hoy no solamente los hombres dejan sus casas, sus hogares, las mujeres también están dejando sus hogares. Yo conozco casos de mujeres que dejan a su esposo con sus hijos y ellas se van a vivir su vida. Entonces, no podemos pensar que haciendo las cosas al revés del diseño, nosotros vamos a obtener algo diferente a lo que tenemos hoy como sociedad. Y bueno, una acotación importante aquí, o más bien un añadido, un extra, que creo que poco se habla de esto en la iglesia y igual creo que entra si le ponemos la suficiente atención dentro del diseño cuando hablamos de qué es un hombre, desde los roles, y es el hombre que no se casa, que en la Biblia lo vemos. No es, o sea, digamos que, llamémoslo por defecto, podríamos llegar a afirmar el hombre y la mujer están llamados a esto. Pero también la misma Biblia, y no necesariamente por causas viciosas, sino más bien por un llamamiento muy específico de parte de Dios, nos muestra que también hay personas que no viven el matrimonio, que de alguna manera hemos estado hablando de la configuración de familia desde el matrimonio bíblico, pero si le prestamos la suficiente atención, igual el hombre que no se casa, aquí hay unas claves súper importantes. El hombre que no se casa también lidera a través del servicio. El hombre que no se casa también puede ejercer un rol sacerdotal en la sociedad. El hombre que no se casa cuida a otros. Y en la Biblia tenemos unos ejemplos maravillosos, empezando por el mismo Jesús, por el apóstol Pablo, que escribió más del 50% del Nuevo Testamento. Hay cosas muy bonitas allí que igual, si nos damos cuenta, estos dos hombres, bueno, Jesús es Dios, pero estos dos personajes cumplen este diseño de alguna manera. Sí, porque hay que entender que en nuestra sociedad, pues cada uno de nosotros tiene un llamado, tiene un rol y tenemos que asumirlo. Y ese toma lugar o tiene una forma de diferentes maneras. Entonces, no podemos decir que un hombre que no está casado no pueda, como tú lo acabas de decir, ejercer ese llamado, digamos, de liderazgo en la sociedad y de cuidado en la sociedad. Y para quienes solo son más jóvenes y nos están viendo, escuchando y no están casados, yo les invitaría a que piensen que estas cosas que estamos hablando deberían asumirlas hoy, no tienen que estar casados. Hoy mismo pueden estar desarrollando un liderazgo en su etapa de vida, en el entorno donde se encuentran, y así se van a ir preparando para que algún día, si se casan, puedan ejercer un liderazgo desde su matrimonio de la forma correcta. Bueno, y finalmente hay una conversación, hay una clave, una estructura que se ha hablado de las diferentes caras de la masculinidad que nos da, esto lo tomo de un personaje que se llama Robert Lewis, Sí. que nos habla una especie de categorías que nos describe un poco como las diferentes caras o aspectos de la masculinidad, y lo quiero mencionar muy rápidamente. Él enuncia que el hombre tiene una faceta de rey, y esto tiene que ver mucho con la idea de lo legal, de la justicia, de lo moral. Tiene una faceta de amante, que tiene mucho que ver con la idea de asociarse con una mujer, de ser leal a una mujer. Tiene una faceta de guerrero, que podríamos decir, los hombres de alguna manera en nuestro diseño estamos llamados a... es difícil ponerlo, pero tenemos una forma de ser más resistente. Digamos que esto lo obtengo de alguna manera de esta descripción de la creación de Adán en el Génesis. En el relato bíblico, Dios crea a Adán fuera del Edén y ahí hay unas cosas muy interesantes de analizar, ¿no? Y finalmente, que me parece importantísimo tocarlo, de pronto no hemos tenido el tiempo suficiente para abordarlo aquí, hay una faceta de la masculinidad que tiene que ver con la amistad. Y cada una de estas facetas tiene sus lados bien malsanos, bien
tóxicos. Por ejemplo, el moral se puede volver un déspota o un moralista. Eh, el amante se puede volver el amante no de una, sino de muchas. El guerrero se puede volver, es la persona que hace la guerra es contra sí mismo y contra todo. Y el amigo cuando no es amigo se vuelve solitario y que de alguna manera creo que responde un poco a lo que hemos visto también en nuestra sociedad, y es que los hombres suelen estar muy solitarios o sus amigos son solamente amigos para irse de juerga, Claro. pero no hay una conexión importante con otros hombres. Creo que tenemos unos pequeños minutos más para comentar esto. Bueno, es que todo eso, bueno, eso podríamos dedicarle a cada faceta mucho tiempo. Pero cuando tú mencionas las desviaciones, pues precisamente es lo que pasa en una cultura que no sigue el diseño. Analicemos un poco eso que hablas de diseño. Entonces, cuando hablas de el hombre como esa faceta de rey, de justicia, ¿sí? Nosotros encontramos lo que ya hablamos ahorita hace un rato y es Dios llama al ser humano, al hombre, para que sea aquel que traiga esa justicia a la sociedad, que promueva lo bueno, que juzgue entre el bien y el mal, que ayude al necesitado. Nosotros encontraremos un montón de referencias en la Biblia en donde se nos invita a hacer eso. El hombre, al tener un liderazgo de servicio, va a ejercer digamos, esa faceta que Robert Lewis llama como la faceta del rey. Es una faceta de alguna manera de gobierno, un gobierno justo, un gobierno que es correcto, un gobierno que está siempre sometido y sujeto a la ley de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, y ya hablaremos de eso en su momento, existe Dios permite un gobierno para el ser humano, pero es un gobierno que no busca enseñorearse sobre la gente, quitar libertades sobre las personas. Es un gobierno que busca precisamente promover la justicia y la libertad de la gente, y que en algún punto tiene que hacer florecer al bueno y castigar al que es malo, para ponerlo de una forma simplificada. Y lo mismo pasa en el hogar y en todo. El hombre, cuando está en el hogar y ejerce ese liderazgo, pues él sabe que ejerce liderazgo desde el amor, pero él también disciplina a sus hijos con amor. Él les enseña la verdad con amor. Él corrige con amor. Eso es lo que hace el hombre en su hogar, no simplemente da la espalda. Entonces es todo un diseño, y nosotros encontramos que ese diseño se lo dio Dios al hombre. Cuando le habla de eduque a sus hijos, le está hablando al hombre que eduque a sus hijos, que sea el que los enseñe, el que tome la palabra de Dios y se le enseñe todos los días, cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando vayan por cualquier lugar. Entonces ahí nosotros encontramos que hay una faceta muy linda de lo que es el liderazgo. Pero por otro lado está la faceta del guerrero, que tú lo mencionabas ahorita. Y eso sí que para muchos hoy puede sonar mal, porque dice, uy, guerrero, ¿qué significa eso? Tú hablabas del Génesis y el relato del Génesis, y si ustedes leen en el capítulo 2, que es cuando se detalla ya lo que es la creación del ser humano, hombre y mujer, efectivamente se dice que el hombre fue creado del polvo de la tierra fuera del Edén. Por eso se le llama la Adamá o Adán, porque fue creado de la Adamá, o sea, de la tierra en el hebreo. Siempre me ha gustado pensar que eso es un elemento constitutivo que te hace resiliente, que te hace fuerte, contrario a lo que hoy en deformaciones se nos ha tratado de enseñar, ¿no? El hombre débil. Y hombre fuerte no significa es el que llega y golpea a todo el mundo y es macho y coge a todo el mundo a golpes. Eso no es fortaleza, eso es debilidad. Cuando ustedes hablan, por ejemplo, acerca de matoneo, ustedes van a encontrar que aquel que matonea es una persona muy débil, es una persona muy insegura, es una persona que ha sufrido, y por eso esa es su reacción. Nuestra sociedad es una sociedad de huérfanos. Entonces, cuando hay un huérfano, él crece con miedo, crece con temores, crece con abusos, crece con abandono. La reacción de muchos de ellos es irse al otro extremo, y una forma de tapar el dolor, de tapar la debilidad, es abusar de otros. Entonces eso no es fortaleza, no desde la perspectiva de Dios. Un hombre fuerte, un hombre guerrero, es un hombre que es capaz de enfrentarse a las situaciones difíciles con Dios y avanzar con Dios en esas situaciones. Es capaz de sostener a su familia cuando las cosas no funcionan bien. Es un hombre que no se va a derrumbar ante el primer problema económico. Es un hombre que cuando tiene conflicto en casa, él, en vez de pasarle por encima a su mujer, él es capaz de revisarse a sí mismo y ver qué puede hacer para resolver ese problema en asocio con su esposa. Cuida a sus hijos. O sea, esa fortaleza
no se refiere a coger a golpes a otros, se refiere a poder enfrentar la vida. Y en nuestra sociedad, si lo piensan, hemos escuchado mucho que la mujer es la que es fuerte y claro, ella se mantiene, es muy fuerte y lo es. Yo creo que la mujer es muy fuerte, fue creada por Dios de una forma muy especial. Pero el hombre también, el hombre no tiene por qué huir, el hombre no tiene por qué correr, el hombre es fuerte y puede enfrentarse a lo que venga. En esa dimensión del guerrero hay una cosa muy profunda y es un guerrero es alguien que tiene una misión también. Claro. Y ahí por eso, y es muy importante la aclaración que acabas de hacer, porque también hemos creado sin querer ciertas como estructuras que tienen que ver con, por ejemplo, el hombre conectándose con su lado femenino. Lo hablábamos un poco antes. Y es, si yo tengo clara mi misión, mi vocación, mi propósito de vida, pues ahí hay una serie de cosas que creo que también tienen que ver con esta figura. No se trata de violencia. Hablábamos un poco antes de entrar al podcast de el hombre que, por ejemplo, es artista o es pintor, y entonces vimos una sociedad que te dice, no, es que él está más conectado con su lado femenino. ¿Qué diríamos ante eso? No tiene nada que ver. El lado femenino, el hombre no tiene un lado femenino. El hombre es hombre. Lo que pasa es que fue diseñado por Dios de cierta forma. Cuando nosotros vamos al libro del Génesis, nuevamente en el capítulo 2, se dice que Dios tomó a Adán, lo creó, le da una estructura, pero le dice que ahora tiene que ir y nombrar a los animales. ¿Qué requiere eso? Creatividad. Y le da una misión. Le da la misión de gobernar, de liderar, pero también lo llama y dice que trajo los animales y no le dijo, llame a este así, llame a este así, sino que le dice, póngale nombre. Allá hay un mensaje muy importante en el Génesis. Le está diciendo, el hombre es creativo, el hombre imagina. Y pónganse ustedes en los zapatos de Adán, de este Adán que está allí, que todo es nuevo por primera vez y tiene que empezar a pensar, a darle nombre a las cosas. Eso se llama creatividad. Y cuando yo veo hombres que son súper creativos, porque no todos los hombres juegan fútbol, no todos los hombres alzan pesas, no todos los hombres, porque esa es la idea equivocada que se define el hombre, no el hombre que tiene que, mejor dicho, ser ese macho que la sociedad le vendió que tenía que ser. Eso no es ser hombre. Claro, el hombre fuerte, y bien por los que juegan fútbol, a mí me encantan los deportes de contacto, me parece chévere, me gusta hacer el ejercicio, pero hay hombres que hacen otras cosas. Tenemos unos ejemplos espectaculares de gente con cosmovisión cristiana. Se me viene a mí un Johannes Bach, creativo de la música, todo músico lo tiene que estudiar. Tenemos un Isaac Newton, por ejemplo, o un Pascal, que a muchos en la esfera de la ciencia les molesta. He escuchado el siguiente comentario: si el tipo no hubiera escrito tantos devocionales, seguro hubiera hecho más. Porque estaba tan conectado con el Señor que lo que logró desarrollar allí en matemática y bueno, en ciencia fue espectacular. Y eso nos muestra que no todos los hombres tienen que ser así como estamos diciendo. Y eso no significa que se esté conectando con su lado femenino, significa que fue diseñado por Dios de esa manera, porque es que Dios en la diversidad también que creó a cada hombre le ha dado ciertos talentos, ciertos dones, pero ser guerrero es perseverar en esos dones, es perseverar en sus proyectos, es no abandonar, es crecer, es buscar. Eso es el ser guerrero, es enfrentarse a la vida. Y ese es el llamado también que yo siempre le hago a los hombres. Entonces ahí hemos cubierto dos facetas. Está la otra faceta que habla Robert Lewis, que es la faceta del amante. Y podemos malentender esa faceta del amante, tú lo decías ahorita. El amante es ese personaje que tiene una novia en cada puerto, ¿no? Entonces, está allá y es infiel. No. Amor no significa necesariamente algo que está conectado con lo físico. Tiene que ver con algo mucho más profundo. De hecho, el amor más profundo es aquel que se describe en 1 Corintios 13. Y ahí es donde nosotros tenemos que compararnos si amamos o no, si somos esos amantes que Dios nos llamó a ser. El amor todo lo puede, todo lo espera, no busca lo suyo, no es egoísta. El amor no se enoja fácilmente, el amor no se apaga, el amor siempre está en función de la otra persona. ¿Sí? Entonces un amante es eso, o sea, un buen amante, un hombre de Dios, es un hombre que es fiel a su esposa. Es fiel a su esposa siempre. En el mundo que vivimos hay mucha tentación, por supuesto, y enfrentaremos tentaciones, pero el hombre decide que no es por ahí. Él decide tomar decisiones correctas. Eso es amor. Amor por su esposa, es amor por sus hijos,
que cuando no es fácil amarlos porque a veces hacen cosas que no queremos, sobre todo cuando llegan a cierta etapa en la vida en donde uno quisiera ponerlos en una cajita, abrir un huequito y pasarles la alimentación ahí diariamente, que se vuelve un poco difícil el asunto. Los ama porque entiende que son los regalos que Dios les dio y los lidera con amor, los corrige con amor, como lo dije anteriormente, pero es un amor que no es como hoy veo, ¿no? Entonces, tengo hijos, pero no para criarlos. Tengo hijos para que vivan solos, tengo hijos para que hagan lo que quieran. Ese no es el hombre amante. De alguna manera lo vimos ahorita en el texto de Efesios. Un amor tal que está preparado para entregarse y sacrificarse por el otro. En Efesios particularmente por la esposa, pero un amor que se entrega, que se sacrifica. Correcto. Muy bien. Eso es lo que Dios nos pide. Es el amante de la sociedad, es el amante de lo correcto, es el amante de lo justo, es el que ama a su prójimo como Cristo nos pidió que los amáramos. Jesús dijo, amen a los demás como yo los he amado. Ese es el verdadero amante. Es un amante que es un hombre que ama a las personas, que ayuda al desposeído. Es un amante que promueve la justicia. Ese es el amor y es un amante leal de sus amigos. Entiende que no se trata de compinchería, ¿no? No es lo que tú mencionabas ahorita, entonces me voy de rumba. Yo he conocido personas que están completamente distorsionadas. Entonces, incluso alguna vez un hombre me decía en una consejería de familia que es que la esposa se ponía brava porque él se iba todos los fines de semana a su finca con los amigos y la dejaba ella con los hijos. Hombre, ¿qué clase de persona le cabe en la cabeza que uno se casa con una mujer, tiene hijos para abandonarlos, para ir a seguir viviendo la misma vida loca que lleva viviendo? Esa es la distorsión que tenemos hoy, porque se dice no respeta mis espacios. No, no es compinchería, no es vagabundería, es lealtad. Los hombres podemos ser buenos amigos, cuidarnos, animarnos, ayudarnos a crecer. Y es una amistad sana. Hoy hay que tener mucho cuidado con esto porque incluso ustedes leen ahí en el Antiguo Testamento la vida de David, que fue un hombre tremendo, un hombre de Dios increíble, y dice que él tuvo una amistad con un hombre que se llamó Jonatán. Y fueron súper amigos. Y la Biblia dice que amó David a Jonatán y que su amor le fue más grato, decía David, que el de muchas mujeres. ¿Cierto? Ahora, sé por qué me haces esa cara. Lo vemos con una visión posmoderna y creo que es una cosa que sin querer ha mediado mucho la amistad masculina como se entiende hoy en día. Y es, yo le doy un abrazo a otro hombre y uy, yo creo que este es gay y no se ha dado cuenta. No, y que han tomado esa idea que hay en la Biblia y esa historia que hay en la Biblia para justificar una teología que es incorrecta. Y se nos ha dicho que es que lo que pasa es que David y Jonatán tenían una relación homosexual. Y no es cierto, para nada es cierto. Lo que tenían era una gran amistad y por eso descubrimos tanto la cara del amante, del amante del hombre hacia la sociedad, hacia la familia, hacia Dios, pero también la cara del amigo, el amigo que es leal, el amigo que ama, que ayuda, que guía, que cuida. En esa historia de David fue tan amigo de Jonatán en una amistad muy difícil, ¿no? Porque Jonatán era el hijo de un personaje que le hacía la guerra a David y se la tenía dedicada, vamos a ponerlo así, y una amistad tan bonita, y qué bonito, yo creo que en esta sociedad todavía hemos visto que cosas como esas pasan todavía. David en un momento buscó a la descendencia de Jonatán para cuidar a ese huérfano que quedó allí paralítico. Ustedes lo pueden buscar en el Antiguo Testamento, un personaje que se llama Mefiboset, y que incluso Mefiboset hasta se portó mal con David, pero era tan amigo David de Jonatán y amaba tanto a su amigo, entendiendo bien esa amistad masculina, de cómo Jonatán, por ejemplo, en un momento le advirtió a David que su papá iba por él. Bueno, hay una historia espectacular sobre la amistad masculina allí y cómo luego David se convierte de alguna manera en este que ampara a ese huérfano que quedó ahí después de que se murió su amigo. Así es. Es un llamado a otra altura como hombre para todos nosotros. Es un llamado increíble de parte de Dios y ese es el diseño, ese es el orden. Por eso nunca vamos a encontrar una estructura opresiva desde la Biblia. El hecho de que Dios le diga a la mujer que respete o se someta a su esposo, miren el tipo de esposo que le está diciendo que respete, que someta. No le está pidiendo a la mujer que tiene que aguantarse el abuso. Y quiero decirlo claramente, una mujer que recibe abuso tiene que parar el abuso. No se trata de que lo pare bajo las formas incorrectas, pero para eso existen mecanismos de denuncia que tienen que llevarse a cabo. Y como creyentes, nosotros debemos cuidar
a las mujeres para que no sean abusadas. Eso es muy importante. Son seres humanos creados a la imagen de Dios, su valor intrínseco es altísimo, es el valor que Dios les da, que se ha entendido desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y por eso cuando Jesús vino, Jesús corrigió muchas cosas, pero no de la ley. Jesús no corrigió esta idea de una familia donde hay un hombre que es líder, donde hay un hombre que enseña. Jesús no corrigió eso. Jesús lo que corrigió fue estructuras que en su época eran incorrectas y que estaban en contra de esa ley. Así que Jesús, a diferencia de lo que he escuchado también hoy que utilizan ese término, es que Jesús era un revolucionario. O sea, esa idea que tienen hoy en día de lo revolucionario. Entonces llegó Modesto y acabó con esto. No, nada de lo anterior sirve. No, Jesús no vino a acabar con la estructura o el diseño que Dios había creado para la sociedad y la familia, en donde el hombre ejerce un papel muy importante como lo hemos aprendido hoy. Jesús lo que vino fue a reformar, trayéndonos una visión correcta de lo que la Biblia dice, a mostrarnos cómo es un verdadero hombre, a enseñarnos cómo un hombre trata a una mujer, a enseñarnos cómo un hombre le da lugar a una mujer. Eso es lo que nosotros encontramos en la figura de Jesús. Pues bueno, ha sido un episodio extenso y estamos muy emocionados del que viene, ¿no? Porque tenemos invitada especial y más faltábamos hablar de qué es una mujer y tenemos invitada especial, así que no se lo pierdan. Viene nuestro siguiente episodio de Más Allá del Domingo. Creo que hemos cubierto una cantidad de temas muy ricos. Cada uno tiene sus propias vertientes. Siempre los animamos a ser muy curiosos allí, a todos los que nos escuchan. Gracias por llegar hasta este punto del capítulo. Y bueno, nos seguimos hablando. Creo que hoy hemos respondido esa pregunta: ¿qué es un hombre desde la cosmovisión bíblica? Entonces, eso ha sido todo por este episodio.